Luminoso y poderoso, inicio de semana, seres maravillosos de ilimitado potencial. Tenía ganas de hacerles el corazoncito. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen trabajando su mente? Joe Dispenza siempre cuenta que para poder tomar más el control sobre algún aspecto de nosotros, lo recomendable es que el cerebro pueda generar la mayor cantidad de conexiones sinápticas y de relaciones para que tenga una mayor cantidad de veracidad eso que nosotros queremos domar, vencer, manejar, gestionar. Y hablaba con Gus que en cuanto al miedo, el miedo es la base de nuestra experiencia como humanos, porque realmente el miedo es un gran maestro. Y si nosotros no nos damos cuenta de eso, nos dejamos manipular por ese miedo. Así que vamos a estar generando nuevas conexiones sinápticas en relación al miedo, a la emoción miedo. Y vamos a estudiar la emoción miedo, vamos a seguir profundizando qué pasa con el miedo. En el primer bloque vamos a hacer la actualización del software mental en relación a la emoción miedo. Nunca vimos la emoción miedo en el gym mental. Solo vimos el miedo, qué es lo que pasa en el cuerpo, y también vimos el cerebro, las funciones superiores, el modo supervivencia, el cerebro triuno. Vimos de diferentes formas, pero abordamos este tema de muchas maneras diferentes, pero nunca desde la emoción miedo. Me hace mucho sentido al día de hoy traerlo como una gran herramienta y darnos cuenta algo que me hace mucho sentido a mí. Bueno, primero lo vamos a presentar, aquí está, lo traemos a la escena. Buenas, ¿cómo le va? Don Miedo. Le ponemos el cuerpito, la imagen. Bueno, esto es de Intensamente. En Intensamente le llaman temor. Cuando temor se junta con otra emoción, sin importar la emoción que sea, empieza a accionarse y dispararse la ansiedad. También vamos a ver cómo se crea la ansiedad. Sabemos qué es la ansiedad, pero ¿cómo se crea la ansiedad? Entonces hoy vamos a ver qué pasa con el miedo, cómo se crea el miedo y en el primer bloque, bueno, la actualización del software mental, como siempre, para tener conexiones nuevas en relación a este tema y que ustedes aprendan también a explicarse a ustedes mismos qué está pasando con ustedes. Bien, vamos a ver que la emoción miedo. La emoción miedo para la humanidad es tal o cual cosa, pero ¿qué es la emoción miedo para nosotros? Le voy a proponer a los atletas mentales ver al miedo desde este lugar o tener esta disponibilidad. Para mí, todo lo que nosotros hacemos, todo es 100% gestionable, incluso de una forma inteligente y a voluntad, desde ese aspecto superior, de ese ser maravilloso e ilimitado potencial que somos. Y desde esa percepción, que es una percepción mucho más amplia, para mí el miedo puede ser un gran maestro desde esa percepción y lo podemos ver fácil como un maestro, pero si estoy en el modelo de supervivencia básico y mi modelo mental está solo activado en la estructura y funcionamiento de supervivencia, no es una opción disponible lo que voy a decir, pero sí es una opción a la cual podemos acceder si entrenamos nuestra mente, si nosotros conectamos con ese aspecto superior que está en nosotros. Si no, queda como vacío lo que voy a decir, o queda como una frase re linda de algún libro, ¿no? Que vemos, leemos, que dicen los grandes maestros, pero como que no nos cierra, es para otros, no para nosotros. Pero si nos damos cuenta de esto que voy a compartir, el miedo, ¿sí? El miedo nos pide que creamos en algo que no vemos. Y aunque no lo veamos, el miedo, ¿no? Es esa narrativa, ¿no? De ese narrador compulsivo que está relatando la experiencia diaria, sin importar, sin importar lo que sea que es la experiencia, la está relatando y nos está invitando a creer cosas que ni siquiera pasaron, porque el miedo no es algo que está pasando. El miedo es algo que podría pasar. Así que cuando aparece el miedo, nos empieza a invitar a que nos creamos historias fantásticas sobre cosas que aún no pasaron
Ojo, si hay un trauma, el miedo hace saltos de abstracción y ahí nos invita que afiancemos memorias dañinas que nos paralizan. Y, o sea que siempre, ¿no? Por más que haya un trauma en la experiencia, en este momento, ese trauma forma parte del pasado, pero si no lo he superado al trauma, si no hice el trabajo de la gestión de la causa que me lleva a estar dentro de ese sistema de supervivencia, el miedo todo el tiempo está invitando a creer en algo que no vemos, que nos hace mucho daño y que el cuerpo ya lo conoce, tiene todas las memorias incrustadas bioquímicamente, la emoción del miedo, entonces el cuerpo sabe más que nosotros cómo sentirse, por tanto el cerebro recibe toda esa información y empieza todo un desencadenante de miedo, ¿no? Pero o sea, pero en la vida diaria, sin siquiera que haya un trauma, constantemente, si ustedes entrenan la mente, ¿no? Mínimo mindfulness, atención plena, y empiezan a observar los pensamientos todo el tiempo, tiene historias fatalistas para ofrecernos y nos invita a creer cosas tremendas, todo el tiempo. Si se dan cuenta, es todo el tiempo. Es una locura lo que estoy diciendo. Parece, yo digo, bueno, ¿qué programa, eh? ¿Qué programa colectivo del cual el ser humano está inserto en ese entramado que lo único que hace es una invitación constante a ideas de miedo? Y con muchos de ustedes trabajo ideas fantásticas, realmente fantásticas, que no van a pasar. A veces también están esas otras historias que también nos invita el miedo a creernos, ¿no? Que ya empieza ahí como un componente de autodestrucción, porque no, o sea, porque estamos pensando sobre nosotros cosas que no deberíamos estar pensando, entonces empezamos a pensar cosas que de pronto el miedo nos hace creer que somos cosas que no somos. De verdad, es un programa que necesitamos gestionarlo de forma inteligente y a voluntad. ¿Y qué es esa otra experiencia, ese otro sentimiento que hace contrapunto perfecto con el miedo, que también nos invita a creer en algo que no vemos? Cuando algunos dicen esperanza, yo digo esperanza. Esperanza viene de esperar. Esto es algo mucho más profundo, es una experiencia que rasga lo místico, la fe. La fe y el miedo, los dos, nos piden que creamos en algo que no vemos. Pero si no tenemos dominio de nuestra atención, solo nos quedamos creyendo que esa narrativa es lo que somos y que esa narrativa es la verdad. Entonces, la fe, en este caso, queda desplazada por falsas creencias miedosas y que compartimos o con nuestro clan familiar o con el grupo de amigos o con la comunidad, el mundo, ¿no? La conciencia colectiva. Entonces hoy yo les voy a invitar a que empiecen a practicar las veces que aparezca, y ya es una práctica ya mismo para todos, cada vez que aparezca el miedo, busquen el contrapunto perfecto que es la fe. Y tomen esa pausa para decidir, elegir de nuevo aquí y ahora, correr la atención y ponerla en la fe. Elijan creer en algo más grande que ustedes, bueno, hermoso, utópico, en vez de seguir creyendo esas ideas fatalistas, derrotistas, que destruyen el alma humana sin duda, más que cualquier cosa. Y por eso el miedo lo traigo como un gran maestro hoy. No lo habíamos abordado el miedo desde este lugar, y por eso lo traigo desde este lugar tan profundo. Para mí, ver al miedo como la posibilidad de un gran maestro y como un trampolín en la dirección en la cual nosotros nos queremos mover, me hace mucho sentido. Y no estoy diciendo que sea fácil, ojo, ¿no? O sea, yo misma me he dado cuenta y me sigo dando cuenta cosas que parecen insólitas. Entonces hoy vamos a explorar el miedo en relación al mundo, vamos a actualizar el software mental
sobre el miedo en los seres humanos. Nosotros somos seres humanos y muchas veces se nos olvida que estamos inmersos en historias de historias y de historias. Porque esas historias que nosotros nos narramos, también se las narran nuestros hermanos, nuestros primos, tíos, políticos, no sé, periodistas, el mundo, la tele, la radio, YouTube, todos, las redes sociales. Entonces, imagínense si todos andamos por ahí creyéndonos todas esas historias intelectuales fatalistas. Es el mundo, es el producto del mundo en el cual vivimos hoy, sin duda, nos guste o no, porque seguimos esas voces del diálogo interior fatalistas. Entonces, esa percepción de la experiencia se torna borrosa, se torna miedosa, estresante, y como las imágenes estas que están viendo, ¿no? Hoy en día, la emoción miedo, porque estamos estudiando el piloto automático. El piloto automático es 100% las emociones de supervivencia. La emoción de supervivencia básica es el miedo y es muy bueno el miedo como un gran maestro porque también nos alerta cuando hay algo que necesitamos evitar. A veces necesitamos evitar zonas peligrosas, no sé, animales peligrosos, aunque no esté el tigre diente de sable, hay lugares, espacios, momentos, circunstancias en las cuales está bueno, ¿sí? Que el miedo nos alerte y que nosotros podamos discernir. La palabra clave también aquí, justamente, la palabra clave con la cual pueden aplicar esta inteligencia voluntaria, ¿no? Para decidir de nuevo en esta narrativa sobre el miedo, ¿no? Y la fe, que ambos nos invitan a creer en algo que no vemos, pero diferentes, una, podríamos decir una cosa negativa y otra cosa positiva. Pero acá, dentro de esa experiencia, discernir es la clave. Si yo no tengo la opción, ¿no? De observar qué está pasando, qué me estoy diciendo, no puedo hacer nada. Y si no sé dónde vivo, cómo vivo, no puedo hacer nada. Porque no es lo mismo que salga a la luz del día, ¿no? Ejemplo, un día normal que me levante y tenga miedo de salir de mi casa porque tenga miedo de que, ejemplo, en la estación de trenes algo malo suceda cuando no está sucediendo nada, a que sea de noche, las 4 de la mañana, y tenga que ir a la estación de trenes cuando no hay nadie y puede ser peligroso. Entonces ahí es como hay un miedo que podría ser muy lógico y real, que se puede gestionar, ¿no? El de las 4 de la mañana, de una manera inteligente también, y después hay un miedo ilógico que no es real. Y ahí es donde tenemos que empezar a discernir y darnos cuenta quiénes estamos siendo nosotros en la vida actual. ¿Qué hace que tengamos esos pensamientos? Y por eso también traigo esta idea concreta, aterrizada, sobre los miedos más comunes en la actualidad. Quienes entrenamos la mente, aplicamos inteligencia emocional, venimos entrenando muchos aspectos, estamos en una comunidad que todo el tiempo está entrenando la mente y profundizando sobre aspectos para tomar el dominio de lo que nos hace ser seres humanos y nos hace sufrir. O sea, liberarnos de las causas del sufrimiento es la base del gym mental. Cada uno va haciendo su trabajo personal y eso nadie puede hacer por nosotros. Pero nuestros seres queridos no tienen estas herramientas. Los vemos sufrir, los vemos en estas narrativas, vemos estas conversaciones que a veces nos incomodan porque nosotros ya no las queremos tener, pero no quiere decir que esté mal porque nosotros en algún momento hemos estado y a veces estamos en esas narrativas. El caso es que entrenando la atención para dirigir la actividad mental de forma inteligente, voluntaria, ponerle pausa, observar, desapegarnos de las ideas estas y poder elegir qué pensar, es un gran trabajo de entrenamiento. Entonces, si no lo tenemos, estas herramientas no se pueden aplicar. Pero estas mínimas, o sea, acá va a haber una estrategia con unos mínimos pasos que se pueden recomendar, que cualquier persona puede empezar. No es magia tampoco, porque hay que hacer lo que hay que hacer para recuperar el equilibrio. No hay nada más complejo que un ser humano. Vos, yo, todos somos seres humanos
con una complejidad tecnológica más allá de lo que podemos imaginar. Y por eso me apasiona y ingeniería del ser humano, es lo que hacemos, porque la verdad que somos una tecnología infinita. ¿Cómo usamos esa tecnología? Requiere, como dice Sadhguru, de el manual de usuario, que en el Gym Mental es lo que hacemos. Entonces, hoy en día estamos experimentando muchos tipos de miedos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos manejar estos miedos actuales y en la actualidad, ¿cuáles son los miedos que estamos enfrentando los seres humanos? Hoy en día, aquí y ahora, ¿cuáles son los miedos que están dominando la narrativa inconscientemente de todos los seres humanos? ¿Ustedes cuán conscientes son de que lo que nosotros pensamos y sentimos es una narrativa que si nosotros no entrenamos la mente, no la dominamos? ¿Quiénes dominan nuestra narrativa? Los medios de comunicación, las redes sociales, los líderes del mundo, las corporaciones más grandes. Esos son los que dominan la narrativa de cada ser humano, a no ser que el ser humano elija entrenar su mente, dominar su atención y discernir. ¿Voy a creer en eso? ¿Me hace bien? ¿Para qué le voy a dar energía a ese pensamiento? ¿Lo quiero sostener? No puedo hacer eso si no entreno la mente. Y bien, me van a escuchar todo el tiempo hablar del adiestramiento de la mente porque soy fan de la libertad mental, de la libertad mental. Y eso no incluye pensamientos. La libertad mental es realmente hacerle pausa a toda esa actividad mental. Y eso te hace libre. Llegar a eso sería la iluminación. Hay que hacer un gran trabajo durante toda la vida, ¿no? Pero nuestra narrativa, todas esas ideas que creemos que son nuestras, no son nuestras. La narrativa del miedo, si nosotros estamos en una narrativa del miedo, no son nuestras. ¿De quiénes son esas narrativas del miedo? De las redes sociales, las corporaciones, los programas de televisión que vemos, el contexto donde que nos nutrió, ¿no? La epigenética. Incluso, incluso domina nuestra narrativa al día de hoy, si no hacemos un trabajo con nosotros, si no hacemos un trabajo, ¿no? De desbloquear las creencias emocionales, las creencias limitantes, los mandatos familiares, si no entrenamos la mente para realmente liderar en nuestra mente con eso, nuestra narrativa no es nuestra. Los miedos no son nuestros, a eso quiero llegar. No son nuestros. Prácticamente andamos por la vida abrazando miedos que no son nuestros, creyéndonos cosas que no somos. Entonces, los miedos que hoy están dominando la narrativa global del ser humano que impacta inconscientemente en nuestra toma de decisiones, porque acá es eso, o sea, la narrativa que domina nuestros pensamientos y nuestras creencias están basadas en el miedo, la culpa y la escasez. Y todo empieza en el miedo. Si hay miedo, hay culpa y hay escasez. Todo empieza en el miedo. Entonces, imagínense si eso es lo que estamos absorbiendo y no estamos en control de nuestra atención, discerniendo, eh, eh, haciendo el trabajo personal para liberarnos de las cárceles mentales que nos pasaron nuestros ancestros, genes, árbol transgeneracional, la huella kármica, es muy grande, ¿no? Las afectaciones espirituales y son un montón de cúmulos de experiencias emocionales alojadas como memorias físicas, alineadas con la narrativa esa que está dominada por otra gente. Eso tiene mucho que ver con el miedo a la crisis económica, que ese es uno de los miedos que hoy en día se está generalizando y cada vez más. La pandemia ha dejado mucha secuela y ese es el otro miedo que está inconscientemente porque hay muchas personas que silenciosamente tienen miedo de que vuelva a haber una pandemia o tienen miedo de que les pase algo por haber vivido una pandemia o perdieron seres queridos. Así que hoy en día los miedos que están dominando las narrativas y nuestra toma de decisiones diarias son el miedo a la crisis económica, el miedo a la pandemia, el miedo a la violencia, el miedo a las guerras y el miedo a la soledad. Parece que no, pero estamos en un mundo hoy actual, en un mundo en el cual pareciera que estamos más comunicados que nunca,
pero es todo lo opuesto, está generando un nivel de sentimiento de soledad muy grande en las personas. Tiene toda una construcción, no estamos trabajando hoy el sentimiento de la soledad, sino estamos viendo el efecto dominó del miedo y la narrativa del miedo y qué podemos hacer con esa narrativa. Entonces, darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta que todo esto nos lleva al miedo, de hecho, estos miedos que acabo de enunciar llevan al miedo más grande en la actualidad, en el tipo de mundo en el que vivimos, que es el miedo a la falta de la salud mental. Imagínense tener miedo de perder sus facultades mentales, su salud mental por no poder dominar sus facultades mentales. He trabajado con muchísimas personas en esas circunstancias y he estado en un infierno mental por muchos años de mi vida y sé lo que es tener miedo de estar en esos pensamientos oscuros, infernales. De 5 personas, 4 consumen pastillas para dormir en Estados Unidos. Cada vez son más jóvenes las personas, incluidos niños, que se les recomiendan tomar pastillas para gestionar la actividad mental en vez de recomendarles entrenamiento mental. Lo loco es que lo escucho constantemente, como normal. Hablar de ansiedad es normal, decir me siento ansioso, me siento estresado, y no es normal. Que se haya normalizado no es normal, porque eso es miedo. Y no es normal levantarte y andar con miedo. En el segundo y tercer bloque vamos a hacer la práctica de higiene mental, emocional y energética, también para ponerle pausa y seguir practicando nosotros, desarrollar cada vez con mayor potencia la voluntad inteligente de ponerle pausa, ¿no? A nuestra mente, observar, liberar el observador superior. Y en el cuarto bloque vamos a ver el circuito bioquímico del miedo. Vamos a ver el circuito de todo el miedo. Porque ¿qué pasa el día de hoy? Que eso está activado las 24 horas del día. Es como esos kioscos 25 horas. 25 horas, ¿no? Esos kiosquitos 25 horas. Es como que está 25 horas atendiendo el miedo. Eso es lo que más está deteriorando nuestra salud mental. Vivir como si fuera normal el estrés malo, vivir como si fuera normal la ansiedad, vivir como si fuera normal pensar todo el tiempo en lo malo que podría pasar, eso no es normal. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos de forma fácil? Además, si no tenemos las herramientas de ponerle pausas, si no estamos trabajando con nosotros, porque atletas mentales también saben que me impulsa que ustedes puedan aprender a cooperar con aquellas personas que estén cerca de ustedes que no tengan idea, porque no están en ese nivel de conciencia aún, que les hace sentir el deseo de tomar el control de ellos mismos. Porque conquistarte a vos mismos es un deseo profundo y elevado del ser. No es algo que va a primar en la supervivencia. Hay mucho trabajo que hacer para tomar el dominio de nuestra mente, de nuestra vida y de nuestro destino. O sea, tomar el dominio de nuestra vida y destino empieza en tomar el dominio de nuestra mente. Si no entendemos eso, podemos ofrecerles esta guía y esto es como recordar de qué va nuestro trabajo también, ¿no? Educación y conciencia. Nosotros todo el tiempo con el Gym Mental hacemos educación y conciencia. Nos educamos con lo nuevo. Nos educamos con qué está pasando en el mundo que me siento como me siento. Porque si me siento como me siento, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hace que el día de hoy en el mundo tengamos la disponibilidad de acceder a cosas que antes eran imposibles? Un nivel de confort, de comunidad, de comodidad, un alcance del éxito que jamás hubo en la vida. La facilidad que tenemos hoy está generando tanto miedo y ansiedad como nunca antes hubo en el mundo. Entonces tenemos tanta facilidad que asusta. Y eso se puede gestionar inteligentemente, con educación y conciencia. Primero, no vayan a decirle qué hacer a nada ni a nadie, pero si ven a alguien que está sufriendo, aporten conversaciones poderosas, generen apertura con preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿No? Y si surgen conversaciones en las cuales le piden, bueno, impulsen a que las personas quieran educarse,
y generar conciencia, expandir conciencia, informándose, desarrollando, eligiendo desarrollar autocontrol. Si nosotros no tenemos control de lo que pensamos y sentimos, de nuevo, ¿quién tiene control de lo que pensamos y sentimos normalmente si nosotros no lo tenemos? Eso es narrativa. Lo que pensamos y sentimos es lo que construye la narrativa. Y dentro del lenguaje y la lingüística, el ser humano no puede acceder a una vida diferente, mejor, sin un lenguaje diferente. Por eso, actualizar el software mental es lo más importante porque es lo que te permite la reeducación, la redirección de tus pensamientos y emociones y te permite expandir la conciencia de quién estás siendo hoy y tus posibilidades. Entonces, si no pasa eso consistentemente en tu vida, solo tenés una narrativa que otro está dominando por vos, o sea, te está dominando prácticamente, sí, 100%, porque la narrativa es la base de la toma de decisiones. Entonces, primero es lo primero, educación y conciencia, informarnos, in, informarnos, dentro, ¿no? Dentro y forma de forma. La información nos da forma internamente. ¿A qué da forma? La información da forma a lo que pensamos y a lo que sentimos. Es una locura. Desarrollar autocontrol nos permite, ¿no?, tomar el control de lo que pensamos y sentimos para tomar mejores decisiones. No podemos tomar mejores decisiones si no tenemos idea de cómo tomar el control de la narrativa, de lo que pensamos y sentimos. O sea, por eso a veces decimos, que me pasaba a mí antes, decía, siempre me pasa lo mismo, ¿no? O sea, y siempre terminaba en los mismos resultados o resultados parecidos que resultados que no quería. Entonces, todo eso tiene que ver con que no estoy yo al mando de mi narrativa, a través de todo del adiestramiento de la mente, el entrenamiento de la atención. Hace 12 años ya, lo primero que me di cuenta fue que yo no decidía. Yo creía que decidía. Decidía lo que tenía programado por mí. Decidía el cuerpo. No, el cuerpo no tiene que decidir por mí, porque el cuerpo es adicto a la bioquímica de la narrativa del miedo. Y si no me crees, empezá a observar tu cuerpo y te vas a dar cuenta que lo que más conoce tu cuerpo es el miedo. Te vas a dar cuenta. Es una locura. Miedo, culpa y escasez. Es lo que más conoce nuestro cuerpo. Es un animalito para adiestrar. Y cuando hacemos ese trabajo, nos damos cuenta que lo que sigue es crecimiento personal. El camino es crecimiento personal. Para desarrollar habilidades, para tener realmente habilidades que me permitan tomar el control de muchos aspectos y de cada área de mi vida, ¿no? Pero puedes empezar ahí, tomando conciencia y ayudando a otras personas a tomar conciencia de que la clave es la educación, porque si no hay una conciencia más expansiva y una información que moldee, ¿no?, algo nuevo en tus pensamientos nuevos, sentimientos nuevos, no se pueden tomar mejores decisiones, por tanto, tu vida no va a cambiar. Va a volver a seguir girando en círculos o va a seguir girando en círculos. 2, entrenarte en resiliencia. Esto es tener estrategias de resiliencia. Ayudar a las personas que les rodean y que la están pasando mal a familiarizarse con el reto que tienen por delante como un reto, impulsarse en ese miedo. Y eso incluye mindfulness. Ya sería como un paso más alto, ¿no? Educación y conciencia es básico. Ya vamos a un poquito, estamos hablando de una estrategia que me va a permitir, ¿no?, lograr que pueda cambiar un poco, bueno, mindfulness, la base, mindfulness, una red de apoyo. Bueno, el gym mental existe porque sé cuán dificultoso para el ser humano, y digo dificultoso porque es una percepción dificultoso, pero existe. Es una percepción realmente que no nos ayuda para nada, pero tener un espacio seguro donde puedas trabajar en vos mismo, donde puedas entrenar todas las semanas, donde puedas entrenar mindfulness, donde puedas tener una red de apoyo, donde puedas trabajar a conciencia, recuperar ese equilibrio en tu interior entre tu vida y la tecnología, o tu vida y lo que sea que esté perturbando tu equilibrio interior, o tu bienestar, o tu salud mental, o la salud en algún área de tu vida, o
que esté dominando tu narrativa, necesitas de personas y espacios que te ayuden en la consistencia, en la práctica continua, en la disciplina, en sostener esa educación, conciencia, desarrollo del autocontrol y crecimiento personal. Y de nuevo, es una rueda, es una rueda. Información, desarrollar el autocontrol, crecimiento personal, y eso es infinito, un continuo, no termina más. Donde dentro están las prácticas mindfulness, redes de apoyo, equilibrio y también prácticas de autocuidado. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a ponernos límites saludables a nosotros, límites saludables a otros, ¿no? Esto implica ponernos límites saludables a nosotros para hacer actividad física. Yo muchas veces me pongo límites para hacer actividad física, eso que amo la actividad física, y me imagino a alguien que no ame la actividad física. Porque a veces digo, ay, no, pero tengo que trabajar, que tengo. No, no, es que no me alcanza el día, no, que si me alcanza. ¿Cómo que no me va a alcanzar el día para cuidarme? Primero te cuidas y después lo demás. Porque si vos te cuidas, todo lo demás después va a estar mejor de lo que podría estar. Y si vos no te cuidas, todo lo demás, incluso hasta podría estar muy, 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 muy mal, ni siquiera bien, si vos no te cuidas. Entonces, primero, actividad física, que es parte de tu autocuidado. Ya hablamos de que mindfulness sí o sí, ¿no? Estamos en otro paso donde sumamos la actividad física, la desconexión regular de ciertas cosas. Ciertas cosas. Hay cosas, todas las cosas necesitan su pausa, todas, ¿no? Su distancia. Está bien, entrenamos la atención una vez a las semanas en la clase, se la llevan, pero hay distancia entre ustedes, la práctica, así también con la actividad física. Todo lo que se hace de forma desmesurada, de forma desmedida, de forma compulsiva, hace mal. Y todo lo que no se hace de forma, o sea, que no se hace para nada, ¿no? También de forma compulsiva, también hace mal. Entonces hay que buscar el equilibrio perfecto entre el movimiento y la quietud. El movimiento y la quietud. Esa es la clave de una salud y del bienestar, de una salud plena, de que haya bienestar constante o de que estemos en un momento en el cual podamos tomar el control si surgen grandes retos, ¿no? Y la práctica de la autocompasión, por último. Entender que no somos perfectos. Yo o sea, me recuerdo, y esto siempre me gusta recordarlo a ustedes, eh, no quiero hacer todo. No quiero hacer todo. Y a veces me tengo que recordar que no quiero hacer todo. Yo me tengo que decir, Lore, no queremos hacer todo. Me hablo como si fuera un equipo, porque está el equipo cuántico dentro de mi percepción. Entonces me hablo, no, no queremos hacer todo. Quiero terminar acá. Y está bien, no soy perfecta. A veces me equivoco en el aire. Y está bien. A veces me equivoco en la vida misma. Y está bien. A veces rompo cosas. Y está bien. A veces se me caen cosas y digo, ay, se cayó. Bueno, sí, está bien, porque no quiero ser perfecta. Hace mucho daño y deteriora mucho nuestra salud mental querer tener bajo control todas las cosas. Entonces también nos tenemos que dar mucho amor con esa autocompasión en la cual somos seres humanos y está bien que no seamos perfectos, porque así somos perfectos. Aunque suene, aunque suene loco y un contrapunto que no tiene nada que ver, pero es que si decidimos realmente no ser perfectos, somos perfectos. ¿Y por qué? Porque empezamos a ser libres. Y eso nos hace sentir tan, pero tan bien. Porque si hay alguien que le moleste que te equivoques, bueno, la va a pasar mal. La va a pasar muy mal esa persona, pero vos no. Porque si a vos no te hace daño no equivocarte, digo, equivocarte, si a vos no te hace daño equivocarte, está bien. Pero ahora, si a vos te hace daño equivocarte, ahí estás mal, porque te haces mal, ¿no? Y eso es una narrativa del miedo. Algo tan chiquitito, a veces se nos escapa de control. Y ahí es donde los otros empiezan a tener control de nosotros. Sí, la vida no es una carrera, y hasta que nos damos cuenta que no tenemos competencia, no hay alguien que sea igual que vos, no hay alguien que haga las cosas igual que vos, no hay alguien que haga nada igual que vos. Pero si vos no te permitís ser auténtico, no ser perfecto, no ser perfecta, ser auténtica, esa para mí es la clave de dominar el miedo.
discernir cuando el miedo está dominando tu narrativa. Porque cosas tan pequeñitas como esto, como ver, lucir siempre bien, no equivocarte nunca, ser siempre perfecto, no perder nunca. No, está bien no ser perfecto, porque así sos perfecto. Está mucho mejor ser libre, libre mentalmente y vivir plenamente, ¿sí? Así que así les pueden ayudar a estas personas. Es súper práctico y es súper fácil y pueden ir desde lo más fácil a lo más complejo. Incluso educación y conciencia, cualquier persona puede entender eso con información y que de a poquito vaya logrando avanzar en ese camino, respetando siempre tu ritmo, tu tiempo, porque no hay nada más poderoso que te respetes a vos mismo y a vos misma, ¿sí? Si implementan estos pasos, yo puedo asegurar, si implementan estos pasos de manera consciente y constante, pueden ayudarte a gestionar los miedos actuales y vivir una vida más equilibrada y consciente. Y si seguís adiestrando tu mente, ¿no? Y con mayor conciencia, incorporando mayores herramientas, ya hablaríamos de liberar tu potencial. Bien, y ahora vamos al segundo bloque para hacer la práctica de la higiene mental, emocional y energética,